¿Qué pasó con My Hero Academia? Esta serie que arrancó con todo, nos atrapó con su mundo de héroes y villanos, pero que a lo largo de los años se desinfló. Hoy vamos a analizar los 10 problemas que para muchos arruinaron una de las franquicias más prometedoras del anime. ¿Estás listo para meterte de lleno en lo que salió mal de esta serie? Quédate hasta el final y contame en los comentarios si coincidís con algunos de estos puntos o si tenés otros. Antes de arrancar, si te gusta este tipo de contenido, te pido que te suscribas. Ahí abajo tenés el botoncito, le das clic y ya está. Déjame un like que es gratis y me ayudas a seguir creando videos para vos. Ahora sí, empecemos. Vamos directo al primer punto que creo que es la clave. La historia tiene altos y bajos que te sacan de la experiencia. My Hero Academia arrancó con muchísima fuerza, con una premisa interesante y un protagonista débil que iba convirtiéndose en el héroe más grande de todos. La idea de un mundo donde el 80% de la población tiene superpoderes o quirks, pero el protagonista nace sin ninguno. Es un gancho muy fuerte. Deku representaba el típico underdog o el personaje que va a tener que superar obstáculos gigantes para alcanzar su meta. Pero el problema principal acá es cómo la historia fue manejada a medida que avanzaba. Los primeros arcos, como el de los torneos deportivos y la lucha contra la liga de villanos, estaban muy bien ejecutados. Había emoción, los stakes se sentían altos y cada episodio aportaba algo significativo al desarrollo de los personajes y la narrativa general. Sin embargo, con el tiempo muchos arcos comenzaron a sentirse como relleno o con menos importancia. Un ejemplo clarísimo es el del Festival Cultural, un arco donde la trama principal, la eterna batalla entre héroes y villanos, queda en pausa para enfocarse en cosas más triviales como una presentación de música. Esto justo después de un arco épico como el de Overhaul. Fue como bajar 10 marchas. Pasamos de una pelea importante donde Deku llega a salvar a Eri a un festival escolar. Entiendo también que el anime necesita momentos ligeros, pero My Hero Academia tiene una tendencia a desconectar completamente la narrativa principal en estos momentos, lo que hace que muchísimos fans se sientan o nos sintamos frustrados. ¿No les pasó lo mismo? ¿Se sintieron igual de cuando pasamos del arco del Overhaul a un festival escolar? O sea, un arco que no tiene el mismo impacto emocional o de acción. Por favor, déjenme saber en los comentarios. Otro problema gigante es la cantidad de personajes que tienen potencial pero nunca brillan. El universo de My Hero Academia está lleno de personajes fascinantes y con poderes únicos. La clase de primero A, donde Deku y sus amigos se entrenan para convertirse en héroes profesionales, está compuesta por 20 estudiantes, cada uno con su propio quirk y personalidad. Pero, ¿qué pasó? A medida que avanzaba la serie, muchos de estos personajes quedaron en la sombra, sin recibir el desarrollo que merecían. Pensemos en personajes como Fumikage Tokoyami, que con su habilidad de Dark Shadow tiene un potencial enorme para ser un héroe destacado. Al principio lo vimos como un luchador fuerte, inteligente y con un poder muy versátil. Sin embargo, después de algunas apariciones iniciales, Tokoyami fue relegado a un segundo plano. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con su arco personal? Lo mismo pasa con personajes como Tsuyu, que comenzó con una de las favoritas de los fans debido a su personalidad peculiar y su poder único. Pero después de algunas misiones dejó de recibir foco. A veces parece que la serie quiere que nos olvidemos de ciertos personajes para centrarse en un puñado selecto. Esto lleva a problemas más profundos. La serie tiene demasiados personajes y muchos de esos están desaprovechados. Mineta, Kouda o Shiro apenas tienen relevancia en la historia y sus arcos no aportan nada significativo al desarrollo global. En lugar de ver cómo estos personajes crecen y se desarrollan, terminamos con episodios donde simplemente están ahí de fondo. Es frustrante, sobre todo porque al principio nos hacían pensar que cada uno tendría su momento. ¿No creen ustedes que si se hubieran enfocado en menos personajes los hubieran desarrollado un poco mejor? O sea, la serie habría sido más rica. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado ver un poco más del pasado y de la evolución de personajes como Tokoyami o de Tsuyu. ¿A ustedes también? Ahora hablemos de los villanos, o mejor dicho, el mal manejo de los villanos. Uno de los grandes atractivos de My Hero Academia es la liga de villanos y cómo estos antagonistas, en teoría, deberían haber representado una amenaza constante para los héroes. Y al principio lo hicieron. Shigaraki, el líder de la liga de villanos, fue presentado como alguien caótico, alguien que tiene una razón detrás de su odio hacia los héroes. Y ni hablar de All for One, el verdadero cerebro detrás de todo. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se sienten cada vez menos intimidantes? El caso de Overhaul es uno de los más notorios. Fue presentado como un villano brutal, despiadado y con un poder abrumador, pero su arco fue tan breve que no tuvo tiempo de dejar una huella más profunda. En solo unos episodios, Overhaul pasó de ser una amenaza real a ser derrotado y completamente olvidado. Shigaraki por su parte fue evolucionando a lo largo de la serie, pero en un punto crucial se convirtió más en un títere de All for One que en un villano autónomo. Perdió esa chispa de individualidad que lo hacía interesante.
Además, muchos de los villanos secundarios como Spinner o Mr. Compress tampoco han tenido el desarrollo que merecían. Y esto, en una serie que depende tanto de la lucha entre héroes y villanos, es un gran problema. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que los villanos de My Hero Academia fueron desperdiciados? ¿O que podrían haber hecho mucho más? Por favor, déjame saber tu opinión. Y bueno, llegamos a Deku, nuestro querido protagonista que no ha tenido el desarrollo que esperábamos. Deku comenzó como el típico héroe que tenía todo en contra, un chico sin Kirk en un mundo lleno de superhéroes, pero fue su corazón, su deseo de ayudar a otros y su tenacidad lo que lo hizo especial. Al principio verlo ganar poco a poco el poder del One for All fue emocionante, pero después la cosa se estancó. A lo largo de la serie, Deku ha tenido momentos importantísimos, pero su evolución como personaje no ha sido lo que prometía. Por ejemplo, en muchos de los arcos parece que está a punto de dar un salto madurativo importante, pero al final siempre termina volviendo a ser el mismo chico ingenuo, dudoso y dependiente del All Might. ¿Usted no le da la sensación de que Deku sigue siendo el mismo protagonista de la primera temporada? Un ejemplo claro es en el arco de entrenamiento de la agencia de Endeavor. Ahí Deku parecía estar ganando confianza y control sobre sus poderes. Pero después, volvemos a verlo inseguro y con los mismos dilemas de siempre. Es frustrante ver un protagonista que a pesar de todo lo que ha pasado, sigue teniendo las mismas dudas. Por favor, díganme que a ustedes también les pasa. ¿No sienten que Deku tendría que haber evolucionado mucho más como personaje protagonista? ¿O creen que el hecho de que no haya crecido tanto no afecta tanto a los problemas que tiene esta serie? Uno de los grandes problemas para muchos fans es la inflación de poderes. Al principio la serie te vendía que el One for All era un poder único, misterioso, algo que solo unos pocos podían manejar. Y al principio fue así. Deku luchó para poder controlar ese poder y lo veíamos avanzar poco a poco, aprendiendo a manejar su fuerza sin romperse los huesos. Pero después de la revelación de que el One for All tenía dentro otros 6 kicks, todo se volvió un poco caótico, digamos. Pasamos de un poder con reglas claras a una especie de mezcla de habilidad que Deku ahora puede desbloquear cuando la trama lo necesite. Esto le quitó peso a su evolución como héroe, porque en lugar de aprender a dominar mejor un solo poder, ahora Deku simplemente tenía que esperar a desbloquear un nuevo quirk cuando es conveniente para la historia. Esto no solo afecta a Deku, sino también a los héroes que lo rodean. Antes, All Might era el símbolo de la paz, el héroe que representaba todo lo bueno de ese mundo. Pero con el One for All multiplicado en kills, All Might ha quedado en segundo plano y el legado del poder que portaba se siente un poco menos especial. ¿No les pasa que esta inflación de poderes les resta emoción a las peleas y a los momentos de tensión? Y todavía quedan 5 más para analizar, así que si querés saber más sobre los problemas que tiene My Hero Academia, qué podría hacer para recuperarse, no te vayas, porque lo mejor está por venir. Uno de los temas que siempre causó polémica en la serie de anime es el relleno. Y My Hero Academia no es la excepción, aunque no tiene tanto relleno como otras series largas como Naruto o One Piece, sí se ha sentido la presencia de arcos que no aportan nada a la trama principal. El ejemplo más claro es el Festival Cultural. Después del increíble arco del Overhaul, como ya hemos dicho, que tuvo momentos dramáticos y épicos, lo lanzaron de lleno a un festival escolar. Decime qué pasó ahí. En lugar de continuar con el desarrollo de la lucha entre héroes y villanos que estaban en su punto más alto, nos metieron en un arco más ligero y cómico, que muchos sintieron que no encajaban con el tono de la serie. Entiendo que estos momentos más tranquilos son necesarios para relajar la tensión, pero el problema aquí es que cortó el ritmo de la historia, justo cuando estamos en la cúspide del conflicto. Además, muchos fans sienten que estos arcos no suman al desarrollo de los personajes ni a la narrativa principal. Es como si la serie diera pasos hacia atrás en lugar de seguir adelante. ¿Ustedes qué opinan de estos arcos argumentales tan famosos en las series de anime? ¿Sienten que aportan algo, que no aportan? Y díganme cuáles son los que más los aburrieron y los más frustrantes en un comentario. Uno de los problemas más recurrentes en My Hero Academia es el excesivo protagonismo de ciertos personajes, lo que deja a otros completamente fuera de foco. Sabemos que Deku es el protagonista y es natural que tenga más tiempo en pantalla, pero ¿qué pasa con personajes como Bakugo o Todoroki? Ambos son personajes importantes y populares, pero a veces parece que el resto de la clase primero A no existe. Mientras que Bakugo y Todoroki reciben varios arcos de desarrollo, personajes como Uraraka, Ida, Kirishima quedan relegados a roles secundarios, cuando podrían haber tenido arcos igual de interesantes. Por ejemplo, Uraraka al principio parecía destinada a ser una de las heroínas principales, pero después de los primeros arcos su desarrollo se estancó, pasó de ser una de las figuras centrales a solo tener apariciones ocasionales.
Lo mismo ocurre con personajes como Momo, que tienen un potencial enorme, pero que apenas aparecen en la trama. ¿Ustedes creen que Bakugo o Todoroki recibieron un exceso de protagonismo en comparación a los demás? Díganme qué personaje les hubiera gustado ver más desarrollado. Uno de los elementos clave en los buenos animes de acción y drama es la muerte de personajes importantes, que suele marcar un antes y un después en la historia. Sin embargo, My Hero Academia ha sido bastante reacio a matar personajes relevantes, lo que ha reducido el impacto emocional en muchos arcos. Uno de los pocos momentos en que la serie se atrevió a hacer esto fue en la muerte de Sid Nightage. Fue un momento emotivo, bien ejecutado y que realmente impactó en Deku y Mirio. Pero fuera de ese momento, ¿cuántas muertes reales e importantes han ocurrido en la serie? El problema acá es que al no tener consecuencias reales para los personajes principales, las situaciones de peligro pierden tensión. Los fans ya saben que es muy poco probable que alguno de los güeres muera, lo que hace que los momentos de peligro se sientan predecibles y sin riesgo verdadero. ¿Vos creés que la serie hubiera sido más emocionante si hubiéramos visto más sacrificios importantes? ¿O vos preferís que los personajes sigan sobreviviendo durante toda la serie? Algo que también ha generado críticas en My Hero Academia es la duración excesiva de algunos arcos de entrenamiento. En una serie que gira en torno a la formación de futuros héroes, es normal que haya muchos momentos de entrenamiento y crecimiento. Pero en algunos casos, estos arcos se sienten interminables y repetitivos. Uno de los ejemplos más claros es el entrenamiento en la agencia de Endeavor. Si bien es interesante ver cómo Deku, Bakugo y Todoroki intentan aprender de uno de los héroes más poderosos, la duración del arco hizo que muchos fans perdieran interés. En lugar de avanzar con la trama principal, la serie se enfoca demasiado en estos entrenamientos y se siente como una pausa en la acción. Es importante tener momentos donde los personajes puedan crecer, pero cuando los arcos de entrenamiento se extienden demasiado, terminan ralentizando el ritmo de la serie, y en muchos casos estos arcos no ofrecen un desarrollo profundo de los personajes, sino que simplemente repiten el mismo esquema una y otra vez. Por último, pero no menos importante, tenemos el tema de la fatiga de los fans. Con el paso de los años, My Hero Academia ha perdido parte de la emoción inicial. Esto no se debe solo a los problemas que ya mencionamos, sino también al hecho de que la serie parece haber perdido algo de su chispa original. Al principio My Hero Academia se sentía fresca, emocionante, llena de potencial, pero a medida que la serie avanza, algunos fans sienten que se ha vuelto predecible, repetitiva y que no logra mantener el mismo nivel de emoción que en las primeras temporadas. Esto no solo afecta a los fans más antiguos, sino también a los nuevos, que pueden sentir que la serie no tiene el mismo impacto que cuando empezó. La fatiga de los fans es un fenómeno común en muchas franquicias largas y en My Hero Academia no es la excepción. La clave para evitar esto habría sido mantener un equilibrio entre desarrollo de personajes, acción y tramas interesantes, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. My Hero Academia es una serie que comenzó con muchísimas promesas, pero para muchos ha caído en problemas que ha disminuido su impacto. Sin embargo, aún sigue siendo una de las más populares series de anime, y quién sabe, tal vez todavía pueda recuperar su magia, esa magia que la hizo tan especial en sus primeras temporadas. ¿Ustedes coinciden en estos 10 puntos que hemos dicho o creen que hay otros problemas más graves todavía? Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte, no te olvides suscribirte al canal para más contenido de anime, déjame un like si te gusta este tipo de videos y nos vemos en el próximo análisis donde vamos a seguir explorando el mundo del manga y el anime. Nos vemos.